Me siento demasiado rara con un uniforme de color. No sé qué pasa con los ángulos hoy, no estoy clara. Se está cayendo la cámara como cada 5 segundos. La falta de práctica. Ok, este trípode está literalmente muriendo, así que... Hello mi gente, bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, yo soy Amanda Vicari y me pueden decir Nani, Nani Vic, Nani Vic Bet, como ustedes prefieran. El día de hoy tengo la placentera noticia de informarles que están viendo a la doctora Nani Vic Bet. Ya me gradué, nada más me falta que me den el diploma, pero pues ya el esfuerzo se hizo. Ya los sacrificios se hicieron, las cosas buenas, las cosas malas. Y por eso estoy hoy aquí para mostrarles a ustedes algo que me han pedido demasiado por mi Instagram, que si no me siguen se los voy a dejar por acá. Son 10 tips para sobrevivir a odontología, para no solo sobrevivir, sino que te vaya súper bien, que lo puedas pasar súper chévere. Y bueno, básicamente 10 tips que hubiese gustado que me dieran antes de yo entrar a la carrera, y por eso se los estoy dando a ustedes, porque sé que muchos de ustedes que me ven están apenas comenzando la carrera y creo que les podría servir. Entonces se los anoté todo acá porque Nani Vic hizo su tarea, estamos on fire ahora. Y bueno, se los voy a decir. El primero, que yo creo que fue el que a mí más me hubiese gustado que me hubiesen dicho. El primero es que al principio probablemente no sean buenos. O sea, es muy raro el caso en el que alguien tenga como un talento innato, tal vez como para tallar dientes, para hacer cosas de prótesis, para hacer coronas, etc. Pero, por ejemplo, como ya yo les había dicho muchas veces, en mi caso no fue así. Yo siempre he sido súper buena alumna, súper como juiciosa, etcétera. Y cuando entré a odontología, la verdad, tipo, me dio muy duro porque en la parte práctica yo no era tan buena. En la parte teórica, obviamente, si tú estudias y eso te va bien, pero en la parte práctica no tanto. Entonces, me acuerdo que la primera vez que empecé a tallar un diente, yo no sé ni dibujar muñequitos, literal, de palos. Entonces, cuando empecé a tallar un diente y me dieron un taco de cera así, y que bueno, de esto tiene que salir esto. Y era que un taco de cera y un diente como este tamaño. Yo aquí que, ¿what? Entonces nada, literalmente me desesperé, pero me di cuenta que practicando, o sea, yo iba todos los sábados a la universidad, practicaba en mi casa, traía cera de la universidad para mi casa, enceraba en mi casa, tallaba, etc. Y solo así me fui convirtiendo cada vez mejor. Y bueno, aquí estoy después de graduada de odontología, así que lo logré. No se desesperen porque los primeros semestres, como hasta segundo año, es que uno empieza a ver pacientes como tal y empieza a hacer cosas de odontología, operatoria, resinas, etc. Entonces yo me desesperé en la parte práctica como hasta empezando segundo año, hasta que empecé a ver pacientes y me di cuenta que es muy diferente lo que a ti te enseñan en el laboratorio, por ejemplo, a estar en un paciente. Pero por eso tienes que practicar. Y no se vayan a salir de la carrera porque piensan que no son buenos, porque no son buenos tallando, etcétera. Tipo, aguanten ahí. Si eso es lo que les gusta, obviamente si no les gusta, pues no se queden. Pero si eso es lo que les gusta, por la práctica no se vayan a desesperar. El segundo tip es algo que a mí me costó aprender porque yo en el colegio nunca tomé apuntes. Yo nunca escribía, me costaba escribir porque mi manera de aprender es muy diferente. Entonces no se rijan por una manera de aprender y no hagan lo que hagan los demás, porque por ejemplo a mí no me sirve escribir. Si yo presto atención en la clase y luego leo la corneta, pues si yo presto atención en la clase y luego leo de libros o leo en internet, etcétera, siempre me va súper bien. Pero si yo tomo apuntes, siento que no entiendo bien lo que me están diciendo. Entonces, por ejemplo, yo durante toda la carrera en muy pocas clases tomé apuntes, de resto leía de libros, leía de otros apuntes, etcétera. Pero pues depende de cómo sea tu manera de aprender. Si te sirve escribir, si te sirve solo escuchar, si te sirve grabar y luego transcribir lo que escuchaste, depende de lo que te sirva a ti. Así que no te rijas por lo que hagan los demás. El tercer tip, que es algo que yo me hubiese gustado hacer mucho más antes en la carrera, es habla con gente de semestres o de años más grandes que tú. ¿Por qué? Porque ellos ya han pasado por lo que tú pasaste, tienen tips que obviamente pues los profesores no te van a dar. Pero hazte amigos de las personas más grandes que tú, que están en la misma carrera, porque ellos te pueden pasar apuntes, te pueden dar tips,
te pueden decir qué hacer o qué no hacer en diferentes materias, te pueden dar tips sobre profesores, sobre qué tal son los profesores, pueden dar recomendaciones de instrumental, etcétera. Entonces a mí me parece súper importante que sean amigos de las personas de semestres o años mayores que ustedes. El cuarto es aprender a ser efectivo. En odontología, a diferencia de todas las carreras, inclusive medicina, tenemos que aprender a manejar la parte teórica con la parte práctica. Algo muy difícil en odontología es que desde que tú estás estudiando tienes que aprender a manejar, digamos, la vida de un estudiante normal de cualquier otra carrera y además meterle a eso atender pacientes, o sea, atender personas. Entonces, obviamente, tu manera de manejar tu carrera va a ser muy diferente. Por ejemplo, yo dificultaba un poco al principio porque tienes que aprender a manejar tu tiempo perfectamente, porque tienes que aprender en qué momentos puedes estudiar y hacer de ese momento muy efectivo, pero además tienes que tomar tiempo para preparar casos de pacientes, para modificar historias clínicas. Entonces tienes que aprender a balancear y distinguir qué es lo que se te dificulta más y pasar más tiempo haciendo eso. Otro tip muy importante, y creo que el más importante, es la organización. La organización es clave, mi gente. Por ejemplo, yo nunca he sido mucho de escribir en el teléfono, entonces a mí me sirve mucho escribir en papel para recordarme las cosas, porque tengo memoria selectiva, como dicen muchas personas. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta agenda en donde yo escribo de tal a tal hora cambiar control de paciente de cirugía, de tal a tal hora voy a atender a tal paciente, hacerle tal procedimiento. De esa manera no se van a atrasar ni en clínica, ni en nada, etc. También es importante que organicen perfecto su instrumental, es clave. O sea, tienen que tener todo organizado, su mente, su instrumental, su locker, su caja de cosas. Eso es lo más importante. Otro tip que a mí me ayudó mucho: métanse en grupos de investigación o en actividades extracurriculares que haga su facultad. ¿Por qué? Porque ahí van a conocer a muchas personas que les pueden ayudar, que les pueden dar tips, que les pueden hacer la carrera más fácil. Y además, con los grupos de investigación es muy importante porque además de aprender más, estás yendo como esa extra milla o esa extra distancia para aprender más, pero además publicar artículos se te va a facilitar mucho más luego aplicar a posgrado. Entonces eso es un tip importante. Ok, otro tip, preguntan sobre los pacientes, y es cómo hacer que los pacientes se queden y no se vayan. Para mí el secreto es hablar con los pacientes. Conozco muchos compañeros que se les fueron los pacientes, que no les volvían, etc. Obviamente hay pacientes que son muy difíciles de manejar, pero en líneas generales, gracias a Dios, a mí me fue excelente con mis pacientes. Y les puedo decir que para mí el secreto número uno es que literalmente les hablaba como si fueran gente de mi familia. Los trataba como mi familia, les explicaba todo. Nunca les hacía cosas por hacer, sino que les explicaba cómo se hacía, ellos entendían todo, como que formar una relación más de amigos que de pacientes. Otro tip es conversar con sus profesores. No les dé pena, no les dé miedo, nada. Los profesores están ahí, la mayoría, para ayudarte. Entonces a ellos les encantan las personas que van y les preguntan, que se interesan por su clase. Más bien los van a ayudar más si ustedes se acercan a ellos, y ellos les van a explicar con todo el gusto del mundo. Les puede explicar más cosas que también no dieron en la clase, que les puedan servir para el examen o para la vida, etc. O sea, sus profesores son sus aliados. No piensen que están ahí para echarles a perder la carrera, nada que ver. Algo muy importante es siempre adelantarte a los hechos. O sea, uno siempre tiene que estar preparado para lo peor en odontología, literal. O sea, por ejemplo, estás haciendo una resina en un paciente y de repente se fue para endodoncia del diente, para un tratamiento de conductos. Tú tienes que tener todo preparado, estéril, tener todo el instrumental ahí para esperar lo peor. Uno nunca sabe lo que le puede pasar a uno en odontología. Es más, yo tengo como 5 instrumentales básicos porque no sé si me vengo algún paciente nuevo, si de repente se me cae un instrumental. Siempre tengan cosas extras de más y además estériles, que es importante, obviamente estériles. Y para mí el último tip, y yo creo que uno de los más importantes, es respire. Tranquilos, que todo va a estar bien. Si algo no les está saliendo como ustedes quieren, esfuércense. Y si no, pues si no se les dio, tranquilícense, que todo va a estar bien. Mañana va a ser un nuevo día. Siempre en odontología van a haber altos y bajos, muchas veces más bajos que altos, pero créanme que es una carrera que vale la pena. O sea, ya yo después de haber estudiado estos 5 años, lloré, me reí, etcétera, pero
Siempre tienes que tener tu meta fijo en tu mente, y es graduarte como odontólogo para poder ayudar a los demás, siempre hacerlo con mucha ética y con mucha pasión. Así que respiren, que todo va a estar bien, se los dice Nani Vic. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video, como a mí me gustó. Suscríbanse acá abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse. Síganme acá a mi Instagram para que se enteren de todos los nuevos videos, posts, cosas nuevas en mi vida, por si no me seguían. Y espero que les vaya súper bien y apliquen estos tips. Así que rock on, mi gente. Los veo en el próximo video. Los despide Nani Vic.